Hola, vamos a resolver ahora este ejercicio que es el 15D del TP4, donde se pide efectuar el análisis de la concavidad y puntos de inflexión para la función que se está mostrando ahí en pantalla. Es una función por tramos. Todo lo que tenga que ver con estudio de funciones implica que en primera instancia tienen que tener bien claro el dominio de la función que están estudiando. En este caso, el dominio de esta función es todos los reales, porque vemos que, bueno, los tramos como están definidos barren todo el espectro posible de valores de x, y los tramos son polinómicos, así que individualmente no van a presentar ningún punto problemático. En lo que es funciones por tramos, donde se va a dar la particularidad de que en algún o algunos valores de x va a finalizar una ecuación y comenzar otra totalmente distinta. Bueno, cuando una función presenta esos cambios abruptos de ecuación, puede presentar situaciones particulares como discontinuidades, por ejemplo, o puntos angulosos, que repercuten posteriormente en el análisis de la función, sea crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, concavidad o puntos de inflexión. Entonces mi consejo es que en todo lo que sea funciones por tramos, hagan el análisis de la derivabilidad en cada uno de los valores de x en los que haya un cambio en la ecuación. En este caso hay uno solo, que es el 2. Vamos a estudiar la derivabilidad en x igual 2. Para saber qué está pasando cuando pasamos por x igual 2 a nivel gráfico, digamos. Eso implica primero ver si la función es continua en x igual 2. Bueno, para ver si la función es continua, habrá que hacer el análisis de los tres ítems que definen la continuidad de una función en un punto. Ver si la función está definida en el 2, que lo está. El tramo de arriba permite que x valga 2. Al hacer las cuentas, reemplazando la x por 2 en la ecuación esta de acá arriba, vamos a tener 2 por 4, 8, menos 4, 4, menos 2, 2 positivo. Y al hacer el límite, esto como es continuidad no me quiero detener mucho acá, habría que estudiar los límites laterales y compararlos, pero bueno, van a ver que es una cuenta muy fácil y ambos límites laterales coinciden, ambos dan 2, la función es efectivamente continua porque obtuve mismo resultado para la imagen y para el límite. Vamos ahora a ver si la función es derivable. Estudiando las derivadas laterales de la función. Pero para hablar de derivadas laterales yo tengo que conocer en primera instancia la función derivada. Entonces lo primero que voy a construir acá es la función derivada por tramos, que se construye derivando cada uno de los tramos. Arriba me quedará 4x menos 2 y abajo menos 1. Bajo las mismas condiciones de valores de x que presentaba la función original, pero inicialmente voy a dejar todos los intervalos abiertos, todas las desigualdades abiertas. O sea, fíjense que en la función original decía si x es menor o igual que 2 para el primer tramo, y yo acá puse en la derivada si x es menor estricto a 2. ¿Por qué? Porque justamente estoy tratando de definir si la derivada existe en x igual 2. No sé todavía si existe, entonces la función derivada no la puedo definir para x igual 2 todavía. Inicialmente la dejo abierta. Después si confirmo que está definida y quiero cerrarla ahí, no hay ningún problema, pero por ahora no lo puedo asegurar. Calculo entonces las derivadas laterales en 2, utilizando esta función que acabamos de construir. Derivada lateral por izquierda en 2. Bueno, una forma de entender lo que a mí me gusta es acercarnos al 2 por izquierda en la función derivada. Y acercarse a tiene pinta de límite, o sea que esto es el límite cuando x se acerca al 2 por izquierda en la función derivada. Lo cual implica usar el tramo de arriba de la función derivada, que es 4x menos 2. Y bueno, haciendo las cuentas tenemos 4 por 2, 8, menos 2, 6. Esto es lo que vale la derivada lateral por izquierda. Haciendo ahora el cálculo de la otra derivada lateral, por derecha, el 2.
Bueno, esto va a ser acercarse al 2 por derecha en la función derivada. O sea, acercarse al 2 por derecha usando el tramo de abajo, que es menos 1. El límite de una constante es la misma constante. Cuestión, como las derivadas laterales, si bien individualmente existen, no me están dando el mismo valor, la función no es derivable en x igual 2. O sea, es continua sí, pero es derivable no. Si es continua en un punto, pero no es derivable en ese punto, pero está pasando esto, que las derivadas laterales existen, lo que pasa es que no coinciden, gráficamente lo que está ocurriendo es un punto anguloso. Y esto está bueno tenerlo claro. Es útil a lo que sigue. Esta función va a tener un punto anguloso en x igual 2. De hecho, la gráfica es una cosa así, tiene como una parábola y una recta, y acá estaría el punto anguloso. Bueno, con este panorama ya claro, dominio y derivabilidad, que no existe en 2, pero sí en cualquier otro valor de x, vamos ahora sí a centrarnos en lo que se nos pide, que es concavidad de puntos de inflexión. Eso implica el uso de la derivada segunda. Así que si acá construí la derivada primera, bueno, al ladito puedo construir la derivada segunda, derivando una vez más. Claramente la desigualdad va a quedar abierta porque acabo de explicar por qué no existe la derivada en 2, la primera, y si no existe la primera no existe ninguna posterior. Derivamos el tramo de arriba, va a ser un 4, derivamos el tramo de abajo, va a ser un 0. Esto va a ser si x es menor a 2, y esto va a ser si x es mayor estricto a 2. Con esta derivada segunda escrita, lo que hacemos ahora es buscar estos posibles puntos de inflexión. Bueno, si vieron el video anterior, el de otro ejercicio, del otro inciso de este ejercicio, me explayo más con cuidado en cuanto a qué es un posible punto de inflexión, pero resumiendo, son estos valores de x en los que la derivada segunda no existe o vale 0, que son las condiciones necesarias para la existencia de un punto de inflexión. Donde esta función no tiene existencia de la derivada segunda, bueno, claramente en el 2, ¿no? Se ve que no está definida, pero además expliqué recién que analizamos la derivabilidad y no era derivable en x igual 2, si no existe la derivada primera, no existe la derivada segunda. Así que ahí tenemos seguramente un posible punto de inflexión en términos de que se cumple una de las condiciones necesarias. Y la otra condición necesaria, la otra posibilidad, digamos, es que la derivada segunda no valga 0, perdón, se anule. Bueno, cuando nosotros planteamos que alguna de estas dos ecuaciones valga 0, tenemos dos opciones. Si tomo el tramo de arriba, me va a quedar 4 igual a 0, lo cual es un indicador de incompatibilidad, así que ningún valor de x va a cumplir esto. Y cuando planteo la igualación a 0 del tramo de abajo, me queda 0 igual a 0, lo cual se va a cumplir en cualquier valor de x, dentro del tramo que es a partir del 2 en adelante. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos acá infinitos posibles puntos de inflexión? No. Adelantándome un poquitito, acuérdense que hay un criterio en la teoría que establece la vinculación entre el signo de la derivada segunda y la concavidad de una función, y establece que si una función tiene derivada segunda que vale 0, o sea nula, en todo un intervalo abierto, entonces la función no tiene concavidad en ese intervalo y es un tramo lineal, que de hecho es lo que está pasando, ¿no? Acá vemos, mirando la función original, vemos que el tramo de abajo corresponde a una recta. Bueno, las rectas no tienen concavidad porque no están curvadas.
Así que lo que esto nos está indicando es que del 2 al infinito, digamos, o a partir del 2, la función no va a tener concavidad, y no es que tenga que interpretarlo como que tenemos infinitos posibles puntos de inflexión, ¿sí? Eso no es correcto. El único posible punto de inflexión acá sería el 2. Ya sé que alguno por ahí se está dando cuenta que no lo va a hacer, pero no me quiero adelantar. Bueno, vamos al estudio entonces de la concavidad. Para lo cual, tendríamos que representar ahora gráficamente el dominio de esta función, que es todos los reales. Y para o sobre este dominio, marcar en este caso, único posible punto de inflexión que encontramos, que es el 2, lo cual nos va a fragmentar el dominio en dos intervalos, de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Cuando hacemos el análisis de la concavidad en cada uno de estos intervalos, lo que vamos a hacer es especializar la derivada segunda en algún valor que esté dentro de cada uno de estos intervalos abiertos. Por ejemplo, para el primer intervalo, si buscamos un valor amigable, podríamos reemplazar el x por 0, por ejemplo, en donde en la derivada segunda. Lo que nos importa es el signo. Bueno, cuando yo quiero especializar la derivada segunda, que la tenemos acá en 0, corresponde especializar en el tramo de arriba, porque el 0 es menor a 2, y esto va a devolver 4. Como el 4 es positivo, la conclusión es que la función es cóncava hacia arriba en este intervalo. Cuando vamos al otro intervalo que nos quedó, podemos especializar, por ejemplo, en 3. Y al especializar en 3, utilizando por supuesto el tramo de abajo de la derivada segunda, esto por supuesto nos va a dar 0, porque es constantemente igual a 0, la derivada segunda a partir del 2. Y cuando en un intervalo, ahora retomando lo que adelanté hace un ratito, cuando en un intervalo abierto la derivada segunda es nula, significa que la función es lineal. O sea, no hay concavidad. Bien, entonces al momento de empezar a construir la respuesta en lo que es el análisis de la concavidad, tenemos que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo que va del menos infinito al 2. Y que es lineal, una forma de decir que no tiene concavidad, del 2 al más infinito. ¿Hay puntos de inflexión? No hay puntos de inflexión. Primero porque no hay un cambio en la concavidad. Si no hay un cambio en la concavidad, digamos, a partir del 2 no hay concavidad, entonces no está cambiando, está terminando, si se quiere, la concavidad. Pero si lo quieren ver de otra manera, es evidente que en x igual 2 no existe la recta tangente porque tenemos presencia de un punto anguloso. Así que, por ahí, justificándolo de esa manera, creo que va a ser más fácil. En x igual 2, va a ser más claro, digamos. No hay recta tangente por ser un punto anguloso. Así que independientemente de lo que ocurre con la concavidad, que es una situación un poco particular la de este ejercicio, por esta razón que no hay recta tangente, no hay punto de inflexión. Así que, cerrando la respuesta, hay que explicar por qué en cada uno de los posibles puntos de inflexión hay o no hay punto de inflexión. Tiene que estar todo argumentado. Bueno, no sin puntos de inflexión. Y con esto termina el ejercicio.